oremos al Señor y empezamos esta pequeña enseñanza. Bueno, Señor, Padre, queremos venir ante ti en esta tarde. Dios mío, queremos darte gracias, Señor. Gracias por habernos permitido seguir, Señor, en este momento, seguir edificando, Señor, nuestras almas, seguir edificando nuestras vidas, seguirnos edificando como un pueblo tuyo. Te rogamos, por favor, que sea de bendición, Dios mío, también este pequeño estudio, esta pequeña palabra para nuestras vidas. Ayúdame a mí, Señor, a ser claro, concédeme de tu gracia, Señor, para poder enseñar estas cosas. Te ruego, Dios mío, que obres en cada uno de nuestros corazones. Te lo pedimos, por favor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, acompáñenme por favor a Santiago capítulo 7, Santiago capítulo 5, versículo 7. ¿Estamos ahí? Sí. Dice así la palabra del Señor: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Bueno, hermanos, pues a manera, si le quieren colocar título a la enseñanza, quisiera que le pongamos como título paciencia, o que tengamos paciencia hasta el tiempo en el que el Señor nos conceda un pastor. Para empezar este pequeño estudio, entonces, quisiera que a manera de introducción nos imagináramos como iglesia. Imaginemos que vamos toda la iglesia en un autobús y que vamos por una carretera que no conocemos muy bien. Pero sabemos que el destino como iglesia es la madurez espiritual y la santidad y mirar a Cristo cara a cara. Ese es el destino. Y que de repente, estando en este autobús, entramos a una parte muy alta donde cae una niebla muy espesa, tan blanca y espesa que solo alcanzamos a ver la parte delantera del autobús y no miramos nada más. No se alcanza a ver a lo lejos, no miramos semáforos, no miramos señalización, no se mira absolutamente nada. Y supongamos que el chofer, el guía, el que conoce mejor el camino que nosotros, por X o Y razón no nos acompaña más en este viaje. ¿Qué haríamos? Es la pregunta. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué es lo que hace la iglesia del Señor que va en este autobús rumbo a la ciudad celestial? ¿Qué harían? Unos tal vez se desesperarían al estar ahí en ese momento. Empezarían a gritar, a llorar, tal vez a culparse el uno al otro por estar ahí detenidos. Otros se rendirían. Algunos quizás quieren bajarse del autobús porque dicen: solos no podemos seguir este viaje, solos no podemos seguir este viaje. ¿Qué hacemos? Es la pregunta. ¿Cómo respondemos a esto? Y bueno, hermanos, que creo que con esta introducción ustedes me entienden de lo que estoy hablando y me entienden hacia dónde voy. Ustedes saben aquí, la mayoría, sabe que anteriormente teníamos un guía, un conductor, uno que tal vez conocía el camino, pero que gracias al Señor, por razones que no estaban bien, el Señor en su misericordia nos permite hoy estar acá. Ahora el Señor ha querido entonces que emprendamos este viaje por un tiempo, solos, sin un hombre, sin un guía, sin un pastor que esté aquí con nosotros todo el tiempo. Pero hermanos, escuchen esto.
Aunque no vemos el pastor humano, tenemos a Cristo y su palabra y al Espíritu Santo que mantiene encendidas las luces de nuestro autobús. Amén. Hermanos, la niebla espesa, blanca, no está ahí para que choquemos o para que volvamos atrás o para que nos sentemos a llorar. Dios permitió la niebla para que nos hagamos una pregunta que tal vez sea incómoda para nosotros, un poco incómoda para nosotros. Y la pregunta es, o las preguntas que tendríamos que hacernos es, ¿seguiremos confiando en el Señor como tenemos que confiar? ¿Nos mantendremos unidos, firmes, para seguir este viaje, sabiendo que hay una esperanza, sabiendo que hay una meta maravillosa? ¿Seguiremos trabajando con paciencia? Hermanos, como aprendimos el domingo pasado, tenemos un grande galardón que nos espera, que es nuestro Señor Jesucristo. Y si perseveramos, hermanos, con paciencia, un día llegaremos a esa meta. Un día llegaremos, sin importar qué tan espesa esté la niebla. Un día vamos a llegar. Así como el labrador espera con paciencia el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía, así también nosotros esperemos con esa misma paciencia ese pastor. Sigamos esperándolo con paciencia. Sigamos trabajando nosotros, santificándonos, creciendo hasta que llegue un hombre conforme al corazón de Jesús, conforme al corazón de Dios, del Señor, y no conforme nosotros lo queramos. No nos afanemos a querer llegar o a querer hacer nuestra voluntad, sino seamos pacientes y acojámonos a la voluntad del Señor, que es buena y perfecta, dice la Escritura. Pues el Señor que manda la lluvia, hermanos, es el quien levantará y enviará un pastor a sus ovejas. Es el mismo Señor que manda la lluvia. Ese mismo Señor nos enviará un pastor cuando sea el tiempo. Pues el Señor, hermanos, que manda la lluvia, es quien levantará y enviará un pastor a estas ovejas. Hermanos, quizás algunos de nosotros estemos esperando que llegue un pastor para empezar a vivir como tenemos que vivir. Quizás estemos esperando únicamente eso. Esperando que cuando llegue un pastor, ahí sí entonces vamos a empezar a evangelizar como es debido. Empezar a servir en la iglesia como es debido. Empezar a exhortar como la Biblia nos manda. O incluso empezar a ofrendar como la Biblia también manda. ¿Pero cuándo? Están esperando cuando llegue un pastor. No debe de ser así eso. Debemos desde ya empezar a trabajar en esto. Podrá decir alguno de nosotros, estemos con un pastor, cuando estemos con un pastor, ahí sí voy a caminar, ahí sí voy a vivir, y ahí sí voy a servir a la congregación. No esperemos a eso. No esperemos a esto, hermanos, y vivamos como es digno del Evangelio, sea con un pastor o sin un pastor como le estamos en este momento. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el pastor no es el motor de la iglesia. El Espíritu Santo, Dios es el motor de la iglesia. Demos gracias al Señor que en su soberana misericordia nos puso hermanos en nuestro camino para que nos puedan ayudar. Gracias damos al Señor por la iglesia, por su gracia, que está ayudándonos y guiándonos hasta que el Señor nos conceda un donombre. Hermanos, quizás el Señor aún no nos ha dado un pastor porque aún no estamos listos para ser pastoreados por un hombre. Tal vez llegue ese hombre y lo veamos como el todo. Lo veamos como el motor de nuestras vidas. Y hermanos, eso no es así. Tal vez estábamos acostumbrados a esas cosas. Tal vez lo estábamos viendo de esa manera, pero no es así. Si bien el pastor tiene una noble tarea, tiene un arduo trabajo con el rebaño, pero del que nosotros debemos depender y vivir es por nuestro Señor Jesucristo, no por un hombre. No por un hombre. Quizás aún, hermanos, no estemos listos para esto. Quizás estemos dependiendo mucho del hombre aún y no del Señor. Y no del Señor. Santiago 1:8
Vaya ya si usted quiere. Santiago 1:8. Dice: Santiago 1:8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Creo que un poco no, es del mismo capítulo 5:8 del José. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, nosotros tenemos que afirmar nuestros corazones en el Señor, no en un hombre. La palabra afirmar es un término militar donde nos enseña que tenemos que fortalecer nuestra posición en Cristo, no en un hombre. Algo de lo que nosotros sí estábamos bien acostumbrados a hacer, a estar con una posición firme pero delante de un hombre y no en Cristo. Y lo que el Señor nos manda es al contrario, estar en Cristo y no en un hombre. Muchos de nosotros quizás queremos un pastor para que nos resuelva nuestros problemas emocionales o para que nos diga siempre qué hacer. También es algo que donde habíamos caído nosotros. O para que nos dé una palmadita en la espalda cuando hacíamos algo bueno. Y lo peor que puede ser que estemos esperando que llegue un pastor para que tal vez él haga todo el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Y esta también no debemos caer en esas cosas. El trabajo que estamos a hacer usted y yo y toda la iglesia, el cual no lo hacemos muchas veces por pereza. No lo hacemos muchas veces por pereza. Dios nos ha enviado no nos ha enviado, un pastor todavía, porque quizás si lo enviara hoy, él no sería un guía o un líder espiritual para nosotros, sino un niñero. Dios está esperando que esta congregación, que usted y yo, hermanos, maduremos. Porque imagínese que venga el pastor y tenga que lidiar con niñerías, aunque estén pasando entre nosotros. El pastor va a venir aquí a seguir guiándonos, a seguir enseñándonos el camino que debemos conocer. Debemos de preguntarnos, dejemos de preguntarnos, ¿cuándo vendrá el pastor? Y más bien preguntémonos, cada uno de nosotros, ¿estoy listo para ser pastoreado? ¿Estamos listos para ser pastoreados? Un pastor bíblico, hermanos, viene a equipar a los santos para la obra, no a cargar con gente que no quiere caminar sola con su Biblia. Muchas veces nosotros queremos que el pastor lleve toda la carga y nosotros no querer hacer nada. Debemos de trabajar, cada uno de nosotros, trabajar como iglesia. Hermanos, la Biblia también nos enseña en Santiago 5:9 que no nos quejemos, más bien animémonos a seguir con el mejor pastor de pastores, nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, puede que este púlpito esté vacío cada vez que nos congreguemos. Puede que ese púlpito esté vacío cada vez que vengamos a este lugar. Pero hermanos, el trono de la gracia siempre estará ocupado por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a Él, vamos a Jesucristo, vivamos para Él, vivamos y acerquémonos a Él, dejémonos pastorear por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dejémonos pastorear primeramente por Él, vivamos para Él, y entonces el Señor nos concederá lo que necesitamos. Estar quejándonos siempre, hermanos, que no podemos avanzar en esta condición. Puede haber queja, y puede decir alguien, no, pero es que solos no podemos. Hermanos, es estar insultando la suficiencia de nuestro Señor Jesucristo y el poder del Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros, si somos creyentes. Dejemos de mirar el púlpito vacío y miremos a nuestro Señor Jesucristo, que está vivo, que está trabajando, que sigue a la diestra del Dios Padre intercediendo por cada uno de nosotros, y sirvámosle.
Santifiquémonos unos a otros, santifiquémonos como creyentes, para que cuando llegue entonces este pastor encuentre un ejército fortalecido en el Señor, y no un lugar lleno de quejambrosos y un lugar lleno de raquíticos espirituales, o un lugar lleno de carnales y no de espirituales. Hermanos, el apóstol Pablo les escribe a los Gálatas, en Gálatas capítulo 5, versículo 15, Gálatas capítulo 5, versículo 15, les dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Hermanos, la falta de pastor en una iglesia no es lo que destruye una iglesia. Lo que destruye las iglesias es el canibalismo espiritual que puede haber entre nosotros, el estar devorándonos entre nosotros mismos. Si usamos todo este tiempo que estamos sin pastor para criticar cómo se hacen las cosas, quién hace las cosas, unos quieren servir, otros no, hermanos, nos vamos a devorar entre nosotros y no vamos a seguir, no vamos a avanzar esta carrera. Vamos a portarnos como caníbales, como el apóstol Pablo les dijo a los Gálatas. Hermanos, la paciencia no solo esperar a un hombre. La paciencia no solo es esperar a un hombre. La paciencia también se muestra en soportar a mi hermano que yo tengo a mi lado, con el que estoy viajando a la misma meta sin morderlo con mi lengua. Porque puede pasar eso. Hermanos, que no pase con nosotros lo que pasó con el pueblo de Israel, que cuando el Señor buscó entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha, no lo halló. Miren lo que dice Ezequiel 22:30. Ezequiel 22:30. Dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. ¿Y qué pasó? No lo halló. No lo hallé, dice el Señor. Hermanos, Dios no solo está buscando un pastor. Dios está buscando entre nosotros quien se ponga en la brecha hoy. Cada uno de nosotros puede estar parado ahí. La tragedia en este versículo no es que no hubiera un líder oficial, sino que entre el pueblo no hubo nadie con el carácter para sostener el muro que se iba a caer o que estaba débil. Si nuestra iglesia se cae hoy, no será culpa del pastor, que tal vez aún no ha llegado. Será culpa de los que estamos aquí, que nos negamos a ponernos en la brecha, que nos negamos a servir. Hermanos, somos nosotros, con la ayuda del Señor, quienes debemos mantener esta congregación firme y fuerte. Somos nosotros, cada uno de los que estamos aquí. Que si hay una brecha, que si hay una rotura, un muro débil, una oveja débil, nosotros somos los encargados de pararnos en la brecha y defender y fortalecer y animar y apoyar al que esté débil. Nosotros somos los encargados de eso. Si Osquitar está débil, no esperemos a que venga el pastor a fortalecer. Cada uno de nosotros, como hermanos, como iglesia, somos los llamados a fortalecerlo. Cada uno de nosotros. Esa no es simplemente la tarea del pastor, también de nosotros. Hermanos, vivamos para el Señor. Amemos esta congregación. Amémonos unos a otros, exhortándonos unos a otros, porque esto es bueno para fortalecer a la congregación. Es así como vamos a estar fuertes en el Señor. Si nos animamos, si nos exhortamos, si nos llevamos las cargas unos a otros. Porque imagínense que estuviéramos entonces esperando al pastor para que él haga esa tarea. No vamos a poder, claro. Los hombres de esta congregación, hermanos, tenemos que jugárnosla por el Señor. Tengamos hogares fuertes. Tengamos hogares fuertes. Tenemos que enseñar a nuestros hijos, a nuestras esposas, para que esta iglesia esté
fuerte, animada y avivada. Somos los hombres los encargados de eso. Nosotros, es nuestra responsabilidad. Isaac, Jairo, Robert, Oscar, Marlon también. Somos los encargados de guiar a nuestros hogares, de fortalecer a nuestros hogares primeramente, para que entonces esta iglesia pueda estar fortalecida, pueda estar firme. Porque imagínense si nuestros hogares estén fríos, tibios, no haya vida espiritual en los hogares nuestros. ¿Qué va a haber aquí? Una congregación fría, una iglesia muerta. Entonces encarguémonos nosotros, hermanos, como hombres, en esta labor, para que cuando venga ese pastor, le hagamos también una carga fácil y ligera, para que él pueda llevar esta labor con ánimo pronto. Hermanos, mientras el Señor aún nos tiene sin un pastor, seamos un redil activo, seamos una iglesia viva, una iglesia que trabaje, que no nos vaya a pasar con los hermanos, con los hermanos de Bogotá, lo que le pasó a la iglesia de Tesalónica con el apóstol Pablo. ¿Qué le pasó a la iglesia de Tesalónica? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 11 dice: porque oímos, imagínense que esto llegara a hablarse allá en Bogotá, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entreteniéndose en lo ajeno. Hermanos, si bien este texto, el apóstol Pablo les escribe exhortando a estos hombres, a la iglesia en Tesalónica, que trabajen en trabajos naturales. Pero hermanos, lo podemos aplicar a nuestro trabajo espiritual. Imagínense que le dijeran al hermano Marco, o que él nos dijera: hermanos, estamos oyendo de ustedes que ninguno quiere trabajar aquí, que ninguno quiere servir al Señor, que los padres no quieren hacer su labor, que las mujeres son rebeldes, que no se quieren someter a sus esposas, que están trabajando mal con los niños, que ninguno quiere trabajar. Sería triste para los hermanos. Hermanos, el servicio y el trabajo en la iglesia no se trata únicamente de lavar platos y de coger una escoba o un trapero. Si bien este es un servicio que tenemos que hacer y es digno de honra para el que lo hace, pero el servicio que el Señor nos manda en la iglesia va mucho más allá que coger un trapero, que coger y lavar unos platos. ¿De qué nos sirve, hermanos, un templo natural, este lugar que esté pulcro, este lugar que esté reluciente, limpio, pero espiritualmente que estemos sucios, podridos, en ruina total? ¿De qué nos va a servir eso? ¿De qué nos va a servir? Hermanos, el servicio en la iglesia no se mide por cuántos nosotros sudamos físicamente aquí en este lugar, sino por cuánto se entrega a usted para que el carácter de Cristo se forme en sus hermanos, se forme en el otro, en cada uno de nosotros. Hermanos, por ejemplo, ¿cuánto estamos orando por nuestros hermanos? Ese es servir en la iglesia. ¿Conoce algún pecado, alguna necesidad de su hermano y está orando por eso? Ese es el servicio en la iglesia. Hermanos, notamos cuando un hermano está triste, notamos cuando un hermano está afligido, cuando un hermano está triste y nos sentamos a orar con él y le preguntamos: hermano, ¿qué le pasa? Recordamos la palabra con él, le recordamos textos que lo puedan animar. Ese es el servicio en la iglesia y eso es lo que debemos de hacer nosotros. Hermanos, el Señor nos manda a levantar al caído y ese es servicio en la iglesia. Hermanos, otra manera de servir en la iglesia es que si el Señor en su gracia a usted le ha permitido entender o aprender más cosas de Él, usted pueda enseñarlo a su hermano, pueda enseñarle a su hermana. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Mire, el Señor a nosotros, tal vez como hombres, el Señor nos manda eso. Si Osquita conoce algo más de un tema, Marlon, mire, esto es así, enseñándonos unos a otros. Y ese es el servicio en la iglesia. Ese es servir.
Hermanos, servir en la iglesia es el que usted llame a un hermano o a una persona que está recién empezando los caminos del Señor y le invite tal vez a un lugar, a su casa, y le diga: venga, leamos la Biblia, venga, le enseño, crezcamos en el Señor, crezcamos juntos. Eso es el servicio que estamos llamados a hacer en la iglesia. Si se dan cuenta que no es simplemente, sí, yo sirvo en la iglesia, ¿por qué? Porque yo barro. Si bien está muy bien, pero ese va más allá del servicio que el Señor nos demanda a nosotros. ¿Cuánto estamos predicando el Evangelio a los perdidos por sí solos? ¿O lo hacemos cada domingo o lo hacemos el domingo simplemente que salimos a predicar como iglesia? Si usted no está predicando el Evangelio cuando se le presenta la oportunidad, cuando está ahí, o incluso cuando no tiene la oportunidad, eso es servicio en la iglesia. Si usted no está haciendo eso, no está sirviendo a la iglesia. Si usted nunca ha orado con un hermano o por un hermano, no le está sirviendo a la iglesia, a sus hermanos. Hermanos, este es el verdadero trabajo y el verdadero servicio que usted y que yo entonces estamos llamados a hacer. El Señor nos enseña que trabajemos para el reino de los cielos. El Señor nos dice que hagamos tesoros en el cielo y no tesoros en esta tierra. Así que, hermanos, para terminar, solo me queda decir: trabajemos juntos, crezcamos juntos, caminemos juntos este camino hasta llegar a la ciudad celestial. Escojamos ese camino que hoy también éramos enseñados. Escojamos, vamos por ese camino. Mire que el pastor nos enseñaba y nos decía: no simplemente es escoger ese camino, lo escojo y listo, no, es caminar por ese camino. Y debemos de hacerlo. Trabajemos, hermanos, ahora, entonces, hoy, trabajemos hoy, aún sin el pastor, que algún día el Señor en su misericordia nos va a dar. Oremos por eso también, tenemos que orar. Oremos para que el Señor nos conceda un don hombre en su tiempo, en su voluntad, pero también oremos para que, sea sin pastor o con pastor, seamos una iglesia viva, que seamos una iglesia que con paciencia da fruto, una iglesia que sirve, como ya miramos cuál es el servicio, una iglesia que trabaja para la obra y la extensión del reino de los cielos, para la extensión del reino de Dios. Amén. Amén. Oremos al Señor. Señor, Padre, gracias damos, Dios mío, por este pequeño mensaje, Señor, que a mí, Señor, me fortalece mucho, me confronta también. Dios mío, yo te pido, por favor, que nos ayudes, Señor. Ayúdanos a ser pacientes y ayúdanos a trabajar con paciencia, Señor. Dios mío, a veces puede venir aflicción, tristeza a nosotros, porque tal vez, Señor, como tú nos enseñabas, porque a veces miramos este púlpito solo, Señor, pero Dios, como también nos enseñabas, nuestro Cristo, que es el pastor de pastores, siempre está ahí. Amén. En eso descansamos, Señor. Amén. Descansamos en que tú, amado Cristo, tú eres el que nos pastorea en este momento. Amén. Descansamos también en que, gracias a tu misericordia, nos has concedido a los hermanos de Bogotá, quienes nos enseñan, quienes nos guían también, Señor. Gracias damos por ellos. Te rogamos, por favor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que podamos en este camino, Señor, mientras tú nos concedes un don hombre, nos permitas trabajar, Señor, nos permitas servirnos unos a otros. Que cada uno de nosotros, Señor, entienda que no simplemente es labor del pastor, es tarea del pastor servir, sino que cada uno de nosotros estamos llamados a ese servicio, Señor. Ayúdanos, te lo pido, por favor, Dios mío. Concédenos de tu gracia, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Y amén.